Bienvenidos un día más a nuestro canal, tu fuente número uno de chismecito turco, noticias frescas y drama telenovelesco que tanto amamos. Espero que estéis todos de maravilla, con la energía a tope y listos para sumergiros en el salseo que os tenemos preparado hoy. Porque madre mía, la cosa está que arde en el panorama amoroso de nuestras estrellas turcas favoritas. Como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de una noticia que, si bien lleva rumoreándose desde hace tiempo, parece que finalmente está tomando forma. Sí, mis queridos, hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recordáis esa química explosiva que vimos en Erkencicus *? Pues parece que esa química no solo quedó en la pantalla, y después de muchos idas y venidas, rumores de reconciliación y negaciones rotundas, las últimas informaciones apuntan a que podrían estar dándose una nueva oportunidad. Y no solo eso, sino que podría haber un bebé en camino. Sé que es mucha información para procesar de golpe, así que vamos a desmenuzarlo todo con calma, analizando las pistas, los testimonios y todo lo que sabemos hasta el momento. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero invitaros a que, si aún no lo habéis hecho, os suscribáis a nuestro canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de vuestras series y actores turcos favoritos. Así que no esperéis más y uniros a nuestra gran familia. Bien, ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasión, romance y, seamos sinceros, un montón de drama. Después de su éxito arrollador en Erkencicus *, su relación se convirtió en el centro de atención de la prensa rosa. Los rumores de romance, aunque nunca confirmados oficialmente, eran constantes. Sin embargo, de la misma manera que su amor, o presunto amor, surgió, también desapareció. Hubo rumores de celos, de incompatibilidades, de agendas apretadas. En fin, la típica historia de dos estrellas que intentan mantener una relación bajo el escrutinio público. Pero como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas han empezado a arder de nuevo. A lo largo del último año, hemos visto pequeñas pistas, gestos sutiles, comentarios que podrían interpretarse de muchas maneras. Todo ello ha alimentado la esperanza de los fans de que Can y Demet volvieran a estar juntos. Y ahora, con la información que nos llega desde Turquía, parece que esa esperanza podría convertirse en realidad. ¿De dónde viene esta información? Pues bien, varias fuentes cercanas a la pareja han empezado a filtrar detalles sobre su posible reconciliación. Se habla de encuentros secretos, de llamadas telefónicas a altas horas de la noche, de viajes coordinados para coincidir en el mismo lugar. Pero lo más impactante de todo es el rumor de que Demet podría estar embarazada. Sí, lo habéis oído bien. Un bebé de Can Yaman y Demet Özdemir. Imagínate la bomba. Todavía no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, y como siempre os digo, hay que tomarse estos rumores con pinzas. Pero la fuente que ha filtrado esta información es bastante fiable, y parece que la noticia está corriendo como la pólvora en los círculos cercanos a la pareja. ¿Qué sabemos con certeza? Pues para empezar, sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir han coincidido en varias ocasiones en los últimos meses. Aunque han intentado mantener un perfil bajo, las redes sociales y algunos paparazzi han logrado captar imágenes de ellos juntos. Además, ambos han sido vistos en lugares que podrían indicar que están preparando algo importante. Por ejemplo, Demet ha sido vista visitando clínicas de fertilidad, aunque también podría ser por otros motivos. Y Can ha estado comprando ropa de bebé, aunque también podría ser para algún familiar o amigo cercano. Como veis, todos son indicios, pistas que pueden interpretarse de muchas maneras. Pero la suma de todas estas piezas nos lleva a pensar que algo está pasando entre Can y Demet. Y si a eso le sumamos el rumor del embarazo, la cosa se pone aún más interesante. Ahora bien, vamos a ser realistas. La vida de las celebridades es complicada. Están constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier paso que dan es analizado con lupa. Es muy posible que Can y Demet estén intentando mantener su relación en secreto para protegerse de la presión mediática. Y si realmente hay un bebé en camino, es comprensible que quieran esperar a estar seguros antes de hacer ningún anuncio oficial. Además, recordemos que ambos tienen carreras muy exitosas y agendas muy apretadas. Can está triunfando en Italia con su serie Viola come il mare *, y Demet está protagonizando varias películas y series en Turquía.
Mantener una relación a distancia, con todo el trabajo que tienen, no es tarea fácil. Pero si realmente están enamorados, y si realmente hay un bebé en camino, estoy seguro de que encontrarán la manera de superar todos los obstáculos. Pero volviendo al tema del bebé, ¿cómo afectaría esto a sus carreras? Pues bien, si Demet está embarazada, es probable que tenga que tomarse un tiempo libre para dedicarse al cuidado de su hijo o hija. Esto podría retrasar algunos de sus proyectos, pero estoy segura de que sus fans entenderán la situación y la apoyarán en todo momento. Y en cuanto a Can, estoy segura de que será un padre maravilloso y que sabrá compaginar su trabajo con su vida familiar. En definitiva, la noticia de la posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir, y el rumor del embarazo, han revolucionado las redes sociales y han despertado la ilusión de sus fans. Aún no hay nada confirmado oficialmente, pero todas las pistas apuntan a que algo está pasando entre ellos. Y si realmente están juntos, y si realmente hay un bebé en camino, no podemos estar más felices por ellos. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o no. Pero mientras tanto seguiremos investigando, analizando todas las pistas y manteniéndoos informados de todas las novedades. Así que estad atentos a nuestro canal, porque aquí siempre tendréis la información más fresca y los chismes más jugosos sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y hablando de chismes, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Pensáis que Demet está embarazada? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos en una serie o película? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Así que, resumiendo un poquito, hoy hemos hablado del posible regreso de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja explosiva que nos enamoró en *Erkencicus*. Hemos analizado los rumores de reconciliación, las pistas que han dejado en las redes sociales y, por supuesto, el bombazo del posible embarazo de Demet. Una noticia que, de ser cierta, revolucionaría el panorama amoroso de las celebrities turcas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido con este chismecito turco. Si ha sido así, no olvidéis darle un buen like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de vuestras series y actores turcos favoritos. Y ahora sí, me despido por hoy. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. *****. Pero esperen, que aún hay más salseo para analizar. Porque, a ver, no nos vamos a quedar solo con los rumores y las indirectas, ¿verdad que no? Vamos a profundizar en la investigación como si fuéramos el mismísimo Sherlock Holmes del chisme turco. Primero hablemos de esas famosas visitas a la clínica de fertilidad. Sí, la información es delicada y pertenece al ámbito privado de Demet, pero la verdad es que las imágenes captadas por los paparazzi son bastante elocuentes. ¿Podría ser por un tratamiento de fertilidad? Por supuesto. Pero también podría ser para congelar óvulos, o incluso para acompañar a una amiga. Sin embargo, lo que le da más peso a la teoría del embarazo es que, según nuestras fuentes, Demet ha estado rechazando proyectos que impliquen un gran esfuerzo físico o largas jornadas de rodaje. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Además, recordemos que Demet siempre ha manifestado su deseo de ser madre. En varias entrevistas ha hablado de su instinto maternal y de cómo se imagina formando una familia. Y Can, por su parte, aunque ha sido más reservado al respecto, también ha expresado en alguna ocasión que le gustaría tener hijos en el futuro. Así que la ecuación está servida. Dos personas que se quieren, o se quisieron mucho, y ahora quién sabe, con ganas de ser padres. Solo falta el empujoncito de la cigüeña. Y ahora, vamos con la ropa de bebé que ha estado comprando Can. Ay, madre mía, aquí el salseo se pone al rojo vivo. Las fotos que circulan por las redes sociales lo muestran saliendo de una tienda de ropa infantil con varias bolsas llenas de prendas diminutas y adorables. Algunos dicen que son para el hijo de un amigo, pero, ¿en serio vamos a creer esa excusa? Can es un hombre soltero sin sobrinos pequeños conocidos. Es mucho más probable que esté preparando la llegada de su propio retoño. Pero no todo es color de rosa, mis amores. También hay que tener en cuenta los obstáculos que podrían estar dificultando esta posible reconciliación y el anuncio del embarazo.
Como ya hemos mencionado, ambos tienen carreras muy exigentes y agendas muy apretadas. Can está viviendo en Italia, mientras que Demet reside en Turquía. Mantener una relación a distancia no es fácil, y menos aún si hay un bebé en camino. Además, recordemos que su relación anterior no terminó de la mejor manera. Hubo rumores de celos, de infidelidades, de discusiones. Un verdadero drama turco. Es comprensible que ambos sean cautelosos y quieran asegurarse de que esta vez las cosas funcionen antes de hacer ningún anuncio público. Y luego está la presión mediática. Can y Demet son dos de las estrellas más populares de Turquía, y cualquier cosa que hagan o digan se convierte en noticia. Es muy posible que estén intentando mantener su relación en secreto para protegerse de la atención de la prensa y poder vivir su romance con tranquilidad. Pero a pesar de todos estos obstáculos, yo sigo teniendo esperanza. Creo que Can y Demet tienen una conexión especial, una química que traspasa la pantalla. Y si realmente están enamorados, y si realmente hay un bebé en camino, estoy segura de que encontrarán la manera de superar todos los obstáculos y construir una vida juntos. Ahora bien, vamos a jugar un poco a adivinar el futuro. ¿Cómo se imaginan ustedes la vida de Can y Demet como padres? ¿Serán padres estrictos o permisivos? ¿Le cantarán canciones de cuna turcas a su bebé? ¿Lo vestirán con ropa de diseñador o con prendas hechas a mano? Dejad vuestros comentarios abajo y contadme vuestras teorías. Y mientras esperamos a que Can y Demet confirmen o desmientan los rumores, vamos a repasar algunos de los momentos más memorables de su relación. ¿Recordáis aquella escena de *Erkencicus* en la que... Ay, no, mejor no doy spoilers por si alguien no ha visto la serie. Pero en serio, esa química entre ellos era innegable. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Y luego están las fotos que se filtraron de sus vacaciones juntos, los mensajes que se dedicaban en las redes sociales, las miradas cómplices que intercambiaban en las alfombras rojas. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Ojalá que vuelvan a repetirse. Pero bueno, mis amores, ya me estoy poniendo demasiado nostálgica. Es hora de volver al presente y seguir investigando. Así que si tenéis alguna información, algún chisme, alguna pista sobre Can y Demet, no dudéis en compartirla conmigo. Aquí estamos para analizarlo todo y descubrir la verdad. En resumen, la novela de Can Yaman y Demet Özdemir continúa dando que hablar. Los rumores de reconciliación y el posible embarazo de Demet han revolucionado las redes sociales y han despertado la ilusión de sus fans. Aún no hay nada confirmado oficialmente, pero todas las pistas apuntan a que algo está pasando entre ellos. Y si realmente están juntos, y si realmente hay un bebé en camino, solo podemos desearles lo mejor. Y ahora sí, mis amores, me despido por hoy. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad del chisme turco del momento. Si ha sido así, no olvidéis darle un buen like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de vuestras series y actores turcos favoritos. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es como un buen café turco, amargo pero delicioso.